importante y agradecemos la presencia del equipo Consejo Visible. Precisamente una de las críticas u opiniones que pudimos hacer en las sesiones pasadas era que el concepto o el informe que se rindió en esa oportunidad nos parecía de pronto poco acompañado, por lo menos. No está sucediendo ahora y debemos reconocerlo porque tenemos la presencia de la doctora Silvia diariamente. Creo que eso puede mejorar la percepción que de su respetable institución pueda surgir hacia la corporación. Yo estoy muy de acuerdo con la mayoría de las expresiones y opiniones de mis compañeros. Por eso me han relevado en el tiempo y en el esfuerzo de hacerlas conocer. De todas maneras, sí podríamos reflexionar un poco sobre algo que mencionó el doctor Luis Miguel, que es la subjetividad. La subjetividad no es otra cosa que una opinión muy particular de las cosas, una forma muy personal de hacerse un concepto de lo que se observa. Y en ese sentido es bueno resaltarlo. Y es bueno hacerlo porque el éxito de este tipo de organizaciones como la que ustedes hacen parte, el éxito es precisamente que se minimice el concepto o la subjetividad para en determinado momento hacer algún tipo de evaluación o emitir una opinión. Hablaba el doctor Daniel de la eficacia del control político, que de pronto mejorando el control político en cuanto a su eficacia. Y yo me ponía a pensar que el control político y su eficacia no dependen enteramente de esta corporación. Nosotros nos limitamos, y lo hemos hecho a veces en demasía, de propiciar en este escenario el necesarísimo control político. Y a través de estos 3 años largos, 3 años y medio casi, por este escenario han pasado, yo diría que la totalidad de los funcionarios públicos y de aquellas personas que en una u otra forma tienen que ver con el normal funcionamiento o con el funcionamiento de la ciudad, y que nos hemos permitido invitar al recinto. Se han producido foros en los cuales se ha debatido, informado sobre temas álgidos, trascendentes e importantes de la comunidad. Pero el resultado de esa labor no depende enteramente del Consejo. Hay otros ingredientes que deben concurrir, complementar el debate público y el control político para que pueda ser calificado de eficaz, lo cual también es un concepto subjetivo. Porque sería interesante saber qué considera el observatorio que es un proceso de control político eficaz. Allí de pronto hay un proceso de subjetividad. Hombre, nosotros pensamos, opinamos, creemos determinado proceso de control
político debe desembocar en tal o cual situación. Habría que ver qué proceso interior hay ahí de subjetividad. Porque lo que puede ser eficaz para el observatorio en todos sus derechos, entre otras cosas, puede no serlo para otro sector de la comunidad o de pronto para un miembro del propio consejo. Habría que mirar eso. De todas maneras, y entrar a analizar esta situación. Yo siempre, a mí me gusta mucho el tema de la física cuántica. Doctor Daniel, me gusta, me apasiona el tema de la física de lo micro. Y aquí hay un principio muy importante que dice que el observador afecta al observado y que de pronto no existe o cuál existe primero, si el observador y el observado, o que de pronto el observado no puede existir sin el observador, o viceversa. De manera que el observar también influye, positivo o negativamente, pero influye. Es un proceso normal. De todas maneras, pues, hay que entender que este es un escenario democrático donde se expresa la opinión de 19 personas, donde se expresa o no, y el no expresarse es una manera de relacionarse con algún tema. Es que no necesariamente tengo que expresar. La no expresión también hace parte de la libertad de expresión. Yo tengo la libertad de expresarme, pero también tengo la libertad y la discrecionalidad de no hacerlo. De tal manera que mal podría ser criticado alguien porque no se expresó ante determinado tema. Tiene su libertad. Hace parte de su fuero interno el hacerlo o no hacerlo. Por eso yo sí, o a mí sí me intriga los parámetros sobre los cuales se basa el observatorio para calificar un procedimiento, una acción, un desempeño. Tiene que basarse en unos parámetros. Y si es así, deben existir unas reglas claras, conocidas, para que precisamente, como decía anteriormente, se minimice el proceso de subjetividad, que es un proceso muy humano, no estoy criticando, pero la subjetividad puede empañar una opinión, o no hacerlo. De todas maneras, no rechazo la intervención del observatorio, no como ninguno de mis compañeros lo hace. Por las conversaciones que hemos tenido, ninguno lo hace. Nos sentimos bien acompañados por la doctora Silvia todo diariamente. Recrea nuestra vista y nuestro estadía aquí en el recinto. Es una garantería, doctora, pero de todas maneras es importante la labor del observatorio, pero también no cruzar esa raya fina, muy diluida, tenue, a veces invisible, entre lo que yo opino que debe ser y de esa manera desconocer a quienes opinan lo contrario. Es decir, este es un tema de opinión, de libertad de expresión, que toca mucho el funcionamiento de esta corporación.
todas maneras, yo insisto en que por este recinto, por este lugar han desfilado la mayoría, la totalidad de los funcionarios, que ha habido debates álgidos en los cuales se ha expresado una u otra opinión a favor o en contra. Pero yo no puedo decir que el debate no fue bueno o malo porque se opinó de tal manera o porque alguien estuvo de acuerdo con algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. No, el debate existe y se expresa de una u otra manera. Calificar cuál de las dos es la adecuada es supremamente difícil y agrede la libertad de expresión. Entonces, ese tipo de cosas es la que deben tenerse muy en cuenta a la hora de realizar un proceso tan difícil, tan delicado, de calificar el funcionamiento de una corporación o mucho más aún el funcionamiento de uno de sus miembros. Muy bien lo decía alguien que finalmente quien califica el desempeño de la corporación es el pueblo soberano. Eso es una verdadera pública, porque la opinión también castiga el mal desempeño. A veces injustamente, pero lo hace, y fruto de esa opinión es que estamos aquí sentados. A algunos les parecerá mal el desempeño, otros bien. De manera que yo sí pienso que en el accionar del observatorio debe haber un supremo equilibrio para evitar este tipo de riesgos que corremos todos en nuestra vida diaria, como institución, como personas humanas, guardar el suficiente equilibrio para evitar en lo más que se pueda la distorsión de la realidad. Esa es la opinión que yo quería expresar brevemente, honorable presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal. Nuevamente quiero agradecerle la presencia del presidente de Cocalibro, de Daniel Lourier, y los integrantes del Consejo Visible. Esperamos seguir compartiendo y debatiendo con ustedes la idea para sacar adelante mejores conclusiones para la corporación. Siga con el orden del día, secretario. Tercero, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones, señor presidente. Siga con el orden del día. Cuarto, lo que propongan los honorables concejales y funcionarios como de la corporación. Siga con el orden del día. Está hablando el orden del día, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Aníbal Chávez. Gracias, señor presidente. Inclusive iba a decir, señor presidente, no creo que esté haciendo como hace el tigre con el burro, lo asusta y después regresa para ver qué bueno que asustó y ahí se lo come el tigre. Quisiera, ayer oí cuando usted leía la agenda que se había hecho para la citación de los funcionarios y gerentes de Concepción y esa. Pero me pareció no haber oído al señor de Interacción, que usted sabe que eso ha habido muchos comentarios, se ha hecho denuncias aquí en este recinto y denuncias graves. Entonces, yo le pedí a usted, con su debido respeto, señor presidente, si incluyera al señor gerente de Interacción, que es muy importante citarlo a esta corporación. Gracias, señor presidente. Precisamente en el día de ayer presentamos una propuesta de agenda y claramente que los que no estén en esa agenda
funcionarios que ellos puedan deben citar a través de una proposición, coordinando las fechas que están en esa agenda señaladas. Por eso hice claridad en ese tema. No aparecen muchas oficinas o dependencias de la administración digital. Precisamente lo que no tenemos en tiempo lo dejaremos para el periodo de junio y julio, pero bien cada funcionario que tenga derecho que traiga un funcionario a través de una proposición funcionario de verdad. Que usa la palabra tan interesante. Sí, presidente, pero el tema es que la agenda va a empezar a funcionar antes porque se va pasando el tiempo y no vamos a leer. Entonces, yo tengo también, quiero incorporar a los más allí, pero entonces a partir de cuándo y la metodología cuál es. Con los nombres que usted postule y en la agenda, uno trae la proposición. Entonces, a ver, la agenda ya arrancó. Precisamente el viernes tenemos al secretario de Educación en el recinto del Consejo a las 9 de la mañana. El 22 de marzo viene la gerente del Sistema Estratégico de Transporte. El 29 el TUS, el 29 viene Eduardo Coronado y los líderes comunales, y la propuesta que está indicada inclusive se va a pasar copia a cada funcionario de la propuesta de la agenda, donde está incluido MATA para el día 26 de abril, presentando la proposición a más tardar el día 15 de abril. Esa es la metodología, cada uno se va a pasar una copia para que ustedes tengan las fechas claras y señaladas. No creo que ustedes Por eso, entonces la proposición la trae uno, porque los que ya vienen es porque se hicieron fuera de la agenda, ya están establecidos antes de presentar el proyecto. Claro que sí, y para coordinar las proposiciones y ponernos de acuerdo todos los funcionarios. O sea, de acuerdo a las fechas que tiene la agenda, yo traigo mi proposición. Claro que sí, y el que quiere incluir las preguntas, incluye ese día las preguntas y se aprueba la proposición para traer al funcionario o al presidente del Consejo. Okay. Gracias a usted, concejal. Tiene el uso de la palabra Aníbal Hernández. Gracias, señor presidente. Yo le sugiero de que en vez del secretario jurídico, es decir, la agenda está incluido el secretario jurídico de la administración, pero para mí, eso es una cuestión personal, para mí es más importante el señor gerente de Interaseo, donde aquí, vuelvo y le repito, se han hecho denuncias y graves, traer al gerente de Interaseo que traer al señor jurídico, el jefe de jurídica de la administración. Entonces yo pienso que podemos cambiarlo y dejar el jefe de jurídica para otro día o para las próximas sesiones ordinarias. Pero ahora en este momento, para la comunidad y creo, si la comunidad me ha dicho, si he tenido muchas sugerencias de muchos ciudadanos, de que se cita el gerente de Interacción por las denuncias que se han hecho. Gracias, señor presidente. Listo, concejal. Tendremos en cuenta su petición y lo pondremos en consideración del presidente del Consejo. Cierro el orden del día. ¿Algo del orden del día? Se cierra la sesión y se cita para mañana a las 11